Vamos a continuar con nuestra lectura en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tienen todos? Muy bien, dice la palabra: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Este versículo 2 nos enseña una cosa muy importante que tenemos que tener los cristianos, los que hemos creído en Dios. ¿Qué tan fácil o difícil es para ustedes escoger lo que van a comer? Bueno, a lo mejor dirán, bueno, por cuestión de la economía ahí se vuelve complicado, ¿no? Pero ¿qué tan complicado es para ustedes, por ejemplo, saber qué ropa van a usar cada día? ¿O qué tan complicado es a lo mejor para una mujer que un hombre le diga que si se quiere casar y la mujer no sabe si decirle que sí o decirle que no? ¿Qué tan complicado es para el ser humano decir que voy a estudiar? ¿Qué tan complicado es el vivir todos los días y saber cuál es la decisión correcta que tenemos que tener? ¿Cuántos de ustedes podrían decir, o nosotros podríamos decir, que nuestras decisiones que hemos tomado siempre son las correctas? ¿O cuántas veces hemos sentido como que algo se salió de control y tal vez no hicimos la decisión más correcta a nuestra vida? Lo que nosotros encontramos en el versículo 12 es que dice que una vez que menciona los nombres de estos hombres de Dios, dice que estaban ministrando al Señor. La palabra ministrar viene de una palabra griega, y dentro de esto habla de una oración o de una búsqueda que se tiene hacia Dios en diferentes áreas o maneras: la oración, la lectura, el predicar, el enseñar. Se utiliza esta palabra ministrando, y dice que estos hombres estaban ministrando al Señor, pero no solamente estaban en oración o en una búsqueda, sino además que estaban haciendo, ayunando. Y dice que cuando ellos están en esa búsqueda con Dios, sucede algo. Dice que el Espíritu Santo les dijo a todos ellos: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y no solamente eso, dice versículo 3: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué tan complicado o qué tan difícil es buscar a Dios? Miren, para todos nosotros como cristianos, decimos, si alguien nos pregunta que si creemos en Dios, creo que tal vez nuestro corazón dirá inmediatamente: sí, creo en Dios, amo a Dios. Pero ¿qué tanto lo buscamos a Dios en la toma de decisiones que hacemos en nuestras vidas? ¿Qué tan real se ha vuelto Dios como para consultarlo y decirle: Dios, ¿qué tengo que hacer el día de hoy? Para ellos era importante consultar a Dios y saber hacia dónde se tenía que dirigir la obra de Dios. Todo lo que tiene que ver con la obra de Dios precisamente se llama así, obra de Dios, porque le pertenece a Dios. Y cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Dios, entonces venimos a hacer la obra de Dios. ¿Y hacia dónde vamos a ser dirigidos? Es Dios el que nos va a decir hacia dónde tenemos que encaminarnos. ¿Qué pasa cuando tú y yo dejamos a Dios afuera dentro de la toma de nuestras decisiones? Pueden pasar dos cosas.
Una, digo, lo normal, ¿cuál podría ser? Si dejamos a Dios afuera de nuestras decisiones, que nos vaya mal. La otra podría ser que le echemos un chiripazo y nos vaya bien, ¿va? Pero el dejar afuera a Dios de nuestras vidas o de la toma de decisiones se vuelve algo muy complicado cuando se trata de la obra de Dios, porque la obra de Dios es la que nos dirige, la que nos enseña y la que nos dice hacia dónde tenemos que ir. Qué importante es buscar a Dios. Ahora, yo les pregunto, todos nosotros decimos amar a Dios, pero ¿qué tanto tiempo le podrías dedicar a Dios en oración y en ayuno? ¿Quién de ustedes, ante una situación complicada, podría decir, por ejemplo, si están trabajando, decir, este es mi día de descanso, o tengo 2 días de descanso, o estoy de vacaciones en mi trabajo? ¿Quién de ustedes podría decir, le voy a dedicar 3 días sin comer nada y buscando a Dios? Tal vez dirían, no, bueno, sí amo a Dios, pero tampoco exageres, ¿va? Entonces se convierte Dios en alguien como que decimos amarlo, pero en el momento de que nosotros tenemos que buscarlo, no estamos dispuestos a veces a buscarlo como lo buscaba la iglesia antigua. Hoy nosotros hemos querido hacer un Dios conforme a nuestra forma y no hemos dejado que sea al revés, que nosotros ser moldeados conforme a la voluntad de Dios. Todos nosotros queremos un Dios que nos permita hacer ciertas cosas, pero no le preguntamos si Él lo permite o no. Yo quiero armar a mi Dios conforme a lo que yo quiero. Entonces, si yo quiero fumar, ¿qué clase de Dios es el que quiero? Pues un Dios que me permita que yo fume y que no me diga nada para que no me haga sentir mal, ¿no? Entonces el ser humano trata de agarrar a un Dios y hacerlo a su imagen cuando es al revés. Somos nosotros los que tenemos que preguntarle a Dios y decirle, Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? En una ocasión en mi vida tenía que tomar una decisión. Era muy complicada, era difícil. En esa toma de decisión yo decidí algo en mi corazón. Y yo dije, tenía 2 opciones, ¿va? Tal vez no puedo entrar en muchos detalles en la situación en la que estaba pasando, pero era una toma de decisión de ir, más bien de quedarme o irme de un determinado lugar. En mi corazón yo tomé una decisión y yo dije, me voy. La decisión se tomó en mi corazón y cuando tomo la decisión inmediatamente viene a mi mente decir, caray, estoy tomando una decisión sin consultar a Dios. Y entonces, una vez que yo había decidido eso, inmediatamente recapacito unos segundos después y yo dije, no puedo tomar una decisión sin consultar a Dios. Entonces agarro y le digo a mi esposa, Anita, necesito unos días, me voy a encerrar con Dios en oración y en ayuno. Le digo, a ti te conviene porque no vas a hacer mucha comida, ¿va? Pero yo no iba a estar en la casa, yo me iba a ir a encerrar a un lugar con Dios, porque para mí esa decisión era importante y tenía que saber qué Dios pensaba o qué decía Él. Así que decidí encerrarme en un lugar y durante 3 días, 3 noches, estuve orando a Dios, estuve clamando a Dios con lágrimas, diciéndole, yo necesito, Señor, una contestación tuya. Yo no puedo dejarme guiar por mi corazón o las circunstancias. Quiero que seas tú el que dirija siempre mi vida. Después de esos 3 días de terminar el ayuno y la oración, salgo con una convicción de algo diferente a la decisión que yo había tomado. Y entonces Dios me dice, no te vas, sino te quedas.
Y en mi corazón entró tanta paz que cualquier circunstancia que hubiera a mi alrededor, no hagan de cuenta que era como si se hubieran desaparecido. Estaban ahí las circunstancias, pero ya no me afectaban en lo más mínimo. Dios había hablado a mi corazón y me había dado una respuesta. Pero no terminó todo en eso. Una vez que yo me acerco con mi esposa y le digo, Dios nos dijo, nos quedamos de una situación en la que estábamos pasando. Le dije, Dios me dice que nos quedamos. Me dijo, muy bien, sé que fuiste a buscar a Dios, muy bien, entonces yo te apoyo, nos quedamos. En esa semana habían pasado tal vez 2 días de que yo había salido de ese ayuno y oración, cuando recibo una llamada por teléfono y me dijo esa persona, necesito verte urgentemente, necesito que vengas a mi casa. Y yo dije, está bien. Era una persona que hace años yo no veía, pero yo lo conocía. Y le dije, ¿qué tal si este día? No, me dijo, ok, te espero a tales horas en mi casa, pero necesito que vengas de urgencia. Entonces agarro y voy a su casa y me dice esta persona que hacía años que yo no veía, me dice, oye, ¿qué traes tú? Y yo le digo, caray, ¿cómo? ¿Qué traigo? Te soñé que ibas a tomar una decisión en tu vida. No sé qué decisión vas a tomar, pero yo te soñé que estabas buscando a Dios y Dios me dijo, dile que no tome la decisión que ya había tomado. Dile que se quede. Pero él no tenía ni idea de qué estaba, de lo que yo le había pedido a Dios. Entonces solamente sonreí y le dije, gracias. Le dije a esta persona, usted no sabe las palabras que está diciendo, pero sé que ese sueño venía de Dios. Y le habló a usted para hablarme a mí, aunque yo ya había decidido que así iba a ser, porque Dios me había hablado a mí. Pero lo único que yo encontré, ¿saben qué fue? Una contestación de parte de Dios a través de una persona que no me frecuentaba, que hacía años no lo veía, pero me habló para decirme, Dios me hizo ver en un sueño que algo estabas pasando. Cuando tú y yo decidimos buscar a Dios y encerrarnos y dejar a un lado tal vez nuestra carne y decir, Dios, yo necesito tu dirección, Dios. La primera iglesia cristiana oraba y ayunaba. Hoy la iglesia cristiana lo que menos hace a veces es ayunar y orar. Queremos todo basado en una respuesta, basado en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en lo que yo creo, en lo que yo siento. Pero qué importante es que todas las emociones que Dios nos dio estén canalizadas por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cada decisión que tú vas a tomar, si tú decides ponerlo todo en las manos de Dios, Dios va a encaminar todo correctamente. Hace algunos años, cuando estaba soltero, había una persona que a mí me atraía en mi corazón. Esa persona, esa joven que a mí me atraía, me gustaba, pero no tenía, ¿cómo les diré?, la intención de decirle que me gustaba. ¿Por qué? Porque no sabía si era de Dios o no. Entonces lo que hice es que yo vivía en un condominio de 3 pisos y vivía en la parte de arriba. Eso me ayudaba porque estaba más cerquitas de Dios. Entonces ahí estaba en una noche y me acuerdo que arrodillado le dije a Dios, Dios, hay un sentimiento en mi corazón de hace mucho tiempo hacia esta joven, pero yo necesito que hagas 2 cosas, Dios: que me quites este sentimiento si no es la persona para mi vida, o que me digas y me des una señal de que es ella. Y si tú me dices que es ella, mañana mismo voy, casi nos casamos, ¿no?
Le dije, pero yo no voy a guiarme por mis sentimientos o mis emociones. Me gusta. Y mi corazón cada vez que la ve late más rápido. Pum, 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 pum. ¿Les ha pasado? Pero yo decidí que no iba a guiar mi vida por mis emociones o por mis sentimientos. En esa ocasión, en esa noche, tuve una pequeña velada de oración en mi cuarto, ahí en aquel lugar. Y le dije, Dios, guíame, Dios, dirígeme, Señor, en esta área tan importante en mi vida. Para no hacerles muy largo el cuento, esa joven es mi esposa Anita, que que Dios al siguiente día inmediatamente habló a mi corazón y me dijo, es ella. Así que sin dejar pasar un momento más, agarré y le hablé y le dije, necesito verte. Y me dijo, pero es que no puedo. Dije, ¿cómo que no puedes? Es que esto es urgente. Dije, esto no puedo dejarlo pasar, ¿no? O sea, necesito verte. Y me dijo, es que no puedo. Yo dije, ¿en serio no puedes? O sea, porque yo quería ese día. O sea, para mí, cuando yo siento que Dios me dice algo, es así como que ya, ¿no? De veras, sin exagerarle, yo creo que tenía 1 o 2 años tal vez con ese sentimiento de que sentía mi corazón algo cuando la veía, pero no podía yo decir nada porque yo, desde que conozco de Dios, para mí es tan importante lo que Él dice. Pero cuando Él me lo confirma, yo le hablo por teléfono y le digo, es que necesito verte. Entonces me dice, pues no puedo. Yo dije, ok, entonces por teléfono me le declaro. No, ¿ustedes creen que me le declaré por teléfono, sí o no? No, levanten su mano los que dicen que no. Qué poca fe tienen, porque sí. ¿Saben qué me dijo? No me dijo si sí o no. ¿Saben qué me dijo? ¿Cómo por teléfono? Le dije, es que no entiendes cuando Dios habla. Ella no estaba pasando el mismo proceso que yo. Pero, ¿saben? Es bien emocionante cuando nosotros decidimos entregarle todas las cosas a Dios. Se dan una serie de cosas cuando dependemos de Dios muy increíbles en nuestras vidas. Y necesitamos, la iglesia cristiana, volver al principio de la iglesia primitiva. Ellos necesitaban, iban a desarrollar una obra, pero había varias personas, había varios candidatos. Como iglesia, ¿a quién mandan? Ellos necesitaban saber que el Espíritu Santo dirigiera. Entonces el Espíritu Santo agarra y dice, quiero a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Fue el Espíritu Santo el que decidió quiénes son los que estaban preparados para esa obra. La iglesia podía tener 1001 ideas, pero qué increíble es cuando la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Cuando tú y yo tenemos diferentes situaciones que vivir en nuestras vidas y no sabemos qué hacer, si tú y yo decimos amar a Dios, solo tienes una cosa que hacer antes de tomar una decisión: encerrarte a buscar a Dios. Y cuando Dios te ha hablado, mira, se ponga quien se ponga enfrente de ti, tú sabes que Dios te ha dado una instrucción y entonces tú caminas basado en esa instrucción. Y no caminas basado en tus emociones y en tu corazón, sino en lo que Dios determina y dice para tu vida. Qué importante es estar buscando a Dios y ya no seguir caminando en emociones. La iglesia había entendido lo importante que es buscar en oración y en ayuno a Dios y dejar que Él dirija la vida de la iglesia. Así que, iglesia, si algo necesitamos es encerrarnos con Dios y pedirle a Dios dirección para nuestras vidas. Hacia dónde tenemos que dirigirnos, hacia dónde tenemos que clamar a Dios.
qué importante es buscar a Dios. Y esto no es algo que de si ya lo hicimos o no. Ahorita yo te puedo dar ejemplos tal vez de un pasado, pero Dios quiere que el día de hoy cada uno de nosotros, tú y yo, nos estemos encerrando en buscar a Dios. ¿Qué pasa durante un ayuno? Durante un ayuno tú no estás comiendo. Eso significa que tu cuerpo se debilita. Al estar tu cuerpo debilitado, tú reconoces que toda la fuerza viene de Dios. Tú reconoces que no puedes hacer nada en tus fuerzas, que necesitas depender de Dios. Y allí es donde toma valor esas palabras de Jesús cuando dice: es que el hombre no solo de pan vive, sino de la palabra que viene de Dios. Y saben ustedes y yo cuánto tiempo le dedicamos a comer al día. Algunos están así, ¿cuántas veces al día? Pero ¿y cuánto tiempo le dedicamos a nuestro espíritu? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a fortalecer nuestro espíritu? Entonces muchas veces estamos muy fuertes físicamente, pero espiritualmente estamos como muertos. Estamos desnutridos porque no tenemos esa comunicación con Dios. Su palabra, la oración, no nos está alimentando. Y qué importante es que espiritualmente estemos fuertes para estar caminando conforme a la voluntad de Dios. Así que en estos primeros 3 versículos del capítulo 13, la iglesia, o la palabra de Dios más bien, nos recuerda cómo era que se movía la iglesia cristiana primitiva. En oración y en ayuno, pidiendo la dirección a Dios. Señor, dirígenos, guíanos, Señor. Dinos para dónde caminar, dinos para dónde ir. Necesitamos volver a retomar el amor hacia Dios y que sea Él el que nos dirija, el que nos diga qué tenemos que hacer. ¿Cuántas veces tienes un proyecto enfrente de ti y cuántas veces has decidido decirle a Dios: Señor, aquí está este proyecto, pero necesito que seas tú, Padre, el que lo haga? No puedo en mis fuerzas, Dios. Un día, cuando habíamos decidido partir hacia el estado de Chiapas para hacer la obra de Dios, lo único que yo entendía, lo único que yo sabía de verdad, es que no podía hacer nada si Dios no estaba conmigo. Y un día, leyendo la palabra de Dios, me encontré que Jesús, antes de entrar al ministerio de lleno, se apartó al desierto y estuvo 40 días en oración y en ayuno. Y esa palabra fue tan fuerte para mí en varios sentidos, porque era un reto para mí, diciéndome: entrega todo en las manos de Dios y deja que Él haga la obra. Más o menos íbamos a partir a finales de enero, estábamos en el mes de diciembre, y haciendo cuentas me quedaban como 40 días antes de hacer el viaje y partir hacia allá, irnos a vivir hacia aquella zona y compartir la palabra de Dios. Y yo dije: no puede ser, es que son 40 días, Señor. No, pues Jesús sí puede, pero yo no. Y entonces entré en una búsqueda con Dios y le dije: Dios, lo quiero hacer, pero no lo voy a hacer como lo hizo Jesús. Tal vez para mí es complicado. No me podía apartar 40 días, pero yo dije: sí, quiero hacer un ayuno de 40 días. Todos los días hasta las 6 de la tarde, Dios. Durante 40 días voy a dedicarme a buscarte, Dios, y a entregarte mis fuerzas para que cuando yo llegue allá, no quiero que se haga mi voluntad, sino que tú estés tocando los corazones. Y durante 40 días, hasta las 6 de la tarde, siempre una búsqueda hacia Dios, pidiéndole: Dios, dirígenos, Señor. Cuando lleguemos allá con la gente, dinos qué tenemos que decir. No conocemos, tal vez, aun cuando es mismo territorio mexicano, siempre es otra cultura. O sea, no queremos hacer nada que no sea conforme a tu voluntad. No es la emoción solamente de agarrar y decir: yo voy a hacer esto para Dios, yupi, va.
Si realmente Dios ha puesto un llamado en tu corazón, vas a anhelar y desear entrar con Dios en su presencia y que sea Él el que te dirija. Para mí no era solamente una emoción el agarrar y el irme. Para mí era un compromiso que yo había adquirido con Dios. Y le dije: Dios, quiero que seas tú el que nos dirija. Gracias a Dios, fruto de eso, al día de hoy hay 2 iglesias en aquel lugar. El pastor, uno de los pastores, el que está ahí, nos mandó fotos ahora el día del niño. La iglesia llena de niños. Llena de niños. Los adultos no sé dónde los metió, pero el día del niño lo llenó en aquel lugar. Y lo curioso es que ni siquiera fue por el proyecto de hace tiempo, sino por el proyecto que se dio ahora en diciembre, donde fueron Leti y Chayito a compartir el mensaje allá. Pero cuando Dios te da una dirección, cuando Dios lo pones en las manos de Dios y dejas que sea Él el que dirija toda tu vida, imagínate que tú te metes en ayuno y en oración para escoger la carrera, para escoger a tu pareja, para decirle a Dios: Señor, ¿en qué área te voy a servir? Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sabes? Tu vida se va a convertir en toda una aventura donde Dios te va a ir diciendo hacia dónde caminar y hacia dónde ir. Y te darás cuenta que muchas veces no es algo tan sencillo. Tú dices: bueno, cuando Dios te dice algo, todo va a ser bien sencillo. No, claro que no. Pero cuando Dios ya está a su propósito, Saulo y Bernabé en esta historia habían sido apartados para algo. ¿Crees que ese viaje iba a ser sencillo? ¿Crees que la obra iba a ser sencilla? No, iba a haber luchas. Pero sabían que era Dios, el Espíritu Santo, con ellos haciendo esa obra. Así que tú puedes estar en una lucha, pero sin Dios se vuelve una lucha imposible, porque no sabes si Dios te tenía ahí o no. Pero cuando tú estás en una lucha donde sabes que Dios te guió y te dirigió, será más fácil disponerte a que esa lucha vas a salir vencedor. Iglesia, tenemos que volver a la iglesia primitiva, una iglesia que ayunaba y que oraba para buscar la voluntad de Dios. Versículo 4. Ellos entonces, ¿quién? Saulo y Bernabé. ¿Enviados por quién? Por el Espíritu Santo. Qué increíble, porque ellos estaban siendo... ¿Recuerdan en qué lugar estaban? La iglesia de Antioquía. Pero aquí no menciona que... Dice: ellos entonces enviados por la iglesia de Antioquía. No menciona eso. ¿Qué dice? Enviados por el Espíritu Santo. Cuando nuestra vida es guiada y somos enviados de parte de Dios, las cosas son diferentes. Dice que entonces ellos, estando en ese lugar, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salimana, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Así que no solamente es que ellos andaban predicando, sino que aún mismo Juan andaba ahí con ellos ayudándoles. Pero qué fácil es de alguna manera el saber que fuiste enviado a un lugar de parte de Dios, porque vas a predicar con ese denuedo, con esa alegría. Tal vez las cosas no van a ser sencillas, porque obviamente la gente agarra a alguien de allá afuera y dile: oye, te quiero hablar de Dios. Va a ser más fácil que te aviente un ladrillo a que te agarre un abrazo y diga: ay, qué padre que me quieres hablar de Dios. La gente allá afuera no quiere escuchar de Dios. No quiere escuchar decir que tienen que encaminar su vida a Dios. No quieren escuchar que su vida está mal, que necesitan regresar a los caminos de Dios. No quieren escuchar que les digan que tal vez su estilo de vida no es lo que Dios está demandando y pidiendo. Imagínense a Juan el Bautista predicándole a un rey y diciéndole: oye, rey, a ti Dios no te permite tener a la mujer de tu hermano.
Predicar la verdad no siempre es sencillo. Y este rey, teniendo la autoridad y sabiendo que nadie lo confrontaba, decía: ¿y tú por qué me vas a confrontar? Agárrenlo y enciérrenlo. Y al poco tiempo Juan fue decapitado. ¿Por qué? Por decirle la verdad a alguien que estaba viviendo mal allá afuera. La gente, cuando nosotros le decimos la verdad conforme a la palabra de Dios, la gente se va a enojar y se va a molestar. Claro que no te va a agarrar a besos y abrazos. Claro que no te va a decir: ay, gracias por decirme que estoy mal. No, va a haber molestia. Y entonces lo que sucede en esta historia es que dice que llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Versículo 6. Vean lo que pasa en esta historia. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Pero vean quién era. Era un falso profeta judío, llamado como Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Yo les pregunto, ¿quién quería escuchar la palabra de Dios? ¿Barjesús o Sergio Paulo? Sergio Paulo es el que quería escuchar la palabra de Dios. Barjesús, ¿qué era? Un falso profeta. Entonces, imagínense que ese falso profeta siempre ha aconsejado a este procónsul, y es el que le está diciendo qué tiene que hacer, qué no hacer. Pero un día este hombre escucha la palabra, escucha a Bernabé y a Saulo, dice: wow, estos traen algo, quiero escucharlos, que vengan y me prediquen y me enseñen de Dios. Y una vez que llega ahí con ellos, versículo 9, no, el 8, ¿verdad? Pero les resistía Elimás, el mago. Dice, pues así se traduce su nombre, procurando apartar, ¿qué? De la fe al procónsul. Obviamente no quería que este hombre se convirtiera. ¿Por qué no quería que se convirtiera el procónsul? ¿Por qué se les ocurre? ¿Cómo? ¿Por qué no le convenía? El procónsul, si conocía la verdad lo hacía libre, y por lo tanto ya no iba a consultar con un falso profeta. En otras palabras, se iba a quedar sin chamba. Pero él sabía que él era falso, entonces no quería que el procónsul se enterara de la verdad. Entonces trataba de intervenir ahí. Les digo que aun cuando son enviados por el Espíritu Santo, no significa que las cosas van a ser sencillas o que no va a haber cosas que se interponen. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, ¿lleno de quién? Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Fíjense, esto es algo bien importante. Él, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo con este mago? Lo miró a los ojos. Tal vez este mago tenía, no sé si la costumbre de, a lo mejor tenía una mirada muy fuerte, y a lo mejor cuando él volteaba a ver, la gente por lo regular se agachaba. Pero Saulo, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, Pablo después escribiría: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos encontrarnos una persona, tal vez un satánico, alguien que no quiere saber nada de Dios, pero cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, podemos nosotros no tener temor. Y Saulo dice, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia,
¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Miren, esto es algo bien interesante, porque casi siempre cuando Satanás trata de meterse en la obra de Dios, ¿saben qué hace Dios? Utiliza lo que Satanás quiere meterse para causar problemas en la obra de Dios. En esta ocasión era que el procónsul no conociera la fe en nuestro Señor. Y Satanás tiene ahí, digamos, una chichincle, ¿va? Una persona que ha decidido vivir totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y este hombre trata de apartar de la fe al procónsul, pero ese problema que parecía ser muy grande y fuerte, porque este hombre era muy conocido en esa zona, Dios utilizó ese problema para convertirlo en un milagro. Y entonces el milagro, ¿qué hizo? Que parecía que este hombre estaba a punto de alejar de la fe al procónsul. Y lo único que hizo, ¿qué fue? Este mismo hombre fue utilizado para afirmar la fe del procónsul. Dios, todo lo que parecía adverso, lo puede transformar para una bendición. Todo lo que a veces en nuestras vidas pareciera que hay algo que no está bien, Dios puede tomar todo aquello y convertirlo en un milagro para que ahora todas las cosas sean para bien. Qué importante es nosotros estar dependiendo siempre de Dios. Ha habido muchas ocasiones que tal vez Dios ha querido apartar a muchos hijos de Dios a que se vayan para el mundo. Y cuando parece que la historia ya se volvió triste y complicada, todo eso que ellos vivieron, después regresan a Dios a compartir su testimonio y a impactar muchas vidas. Y eso que parecía un desastre, Dios lo convirtió en un milagro increíble. Y aquí lo único que nosotros necesitamos hacer es depender de Dios, esperar en Dios y que Él haga lo que tiene que hacer en cada vida. Versículo 13. Habiendo zarpado de Palos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí encontramos a Juan Marcos. Este es el nombre de Juan Marcos. Juan Marcos tiene, ¿saben él por qué se volvió a Jerusalén? Juan Marcos era todavía un jovencito, estaba aprendiendo ciertas cosas. Y entonces, ¿qué creen que extrañó? Pues extrañó a papá y a mamá. Entonces como que dijo, pues yo como que aquí ya serví mucho a Dios, pero como que ya extraño a mi papá y a mi mamá. Extraño el chocomilicito que me hace, ¿va? Mi conchita. Entonces me regreso y él decide regresarse. Esto se los cuento porque más adelante viene, se retoma esta parte de Juan Marcos cuando él se regresa a Jerusalén después de haber hecho este viaje. Versículo 14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. No, pues imagínense, a eso iba Pablo. Dice el 16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo de Israel
escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces. ¿Alguien me puede decir cuál es el juez más famoso de la nación de Israel? ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Quién fue el juez más famoso de la nación de Israel? ¿Quién? Sansón. Sansón fue juez. Tal vez todos conocen a Sansón como el hombre fortachón, ¿verdad? Que hizo muchas cosas, pero Sansón fue juez y fue uno de los más renombrados. Pero dice que durante esos 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Dice, luego le pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David. Ahora, yo les pregunto aquí, la nación de Israel no iba a tener un rey. ¿Saben quién fue el que pidió que les diera un rey? El mismo pueblo. ¿Pero por qué se los pidió el mismo pueblo? Vieron a todos los demás pueblos que tenían un rey. Dijeron, Señor, nosotros también queremos un rey. Y Dios, imagínense, en lugar, no sé si a ustedes les ha pasado, que digan, ay Señor, quiero esto. En lugar de preguntarle, Dios, ¿está bien esto? No, nomás ellos dijeron, ya vi que todos los pueblos tienen rey. Señor, queremos rey. Y Dios les dijo, ok, ese rey se va a enseñorear, va a hacer muchas cosas malas, pero eso es lo que quieres, como todos los demás pueblos, ahí está. Así que les da a Saúl por 40 años, pero dice que quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Vean la forma en la que Pablo está presentando el mensaje. Está en una sinagoga con los judíos. Les está hablando desde un principio de la esclavitud en Egipto, de cómo fueron liberados, de los tiempos de los jueces, del tiempo de los reyes. Y ahora les dice que a través de David iba a venir el descendiente. Y les dice quién es. Dice, él es Jesús. Lo levantó por Salvador a Israel. Y dice, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién piensan que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. ¿Saben cómo deberíamos de sentirnos todos nosotros que hemos conocido de Dios y que le servimos? Como alguien que ni siquiera es digno de desatar el calzado de nuestro Señor. Juan, a pesar del gran ministerio que tenía, él reconocía que sencillamente Jesús era el más grande. Versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Fíjense qué triste, leían la escritura, leían la palabra, pero ¿qué fue lo que pasó? No la entendieron. Y cuando vieron a Jesús, en lugar de decir, wow, Él es el profeta, Él es el Mesías, el que habla la palabra de Dios, no, lo mataron. Qué triste es que nosotros tengamos en nuestra casa la palabra de Dios, la verdad,
y no la entendamos. Y no entendamos lo que Dios determina para nuestras vidas. Y así les pasó a la nación de Israel, y Pablo les está compartiendo todo eso. Traten de entender que para Pablo no es sencillo estar dando este mensaje delante de un pueblo hebreo, porque les está hablando de su historia, pero al mismo tiempo les está condenando de todo lo malo que han hecho. Y dice versículo 28: y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Hasta aquí Pablo está diciendo: mataron a Jesús, mas Dios le levantó de los muertos. Esta pura declaración dentro de aquella sinagoga era todo un reto para aquel pueblo que estaba escuchando a Pablo. Pablo diciéndoles: él no se quedó muerto, él se levantó de los muertos, él vive. Y esa es toda la esperanza para su pueblo, para nosotros. ¿Qué me quedé? Versículo 31. Y él se apareció delante, él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Pablo está diciendo: les venimos a anunciar esto. La promesa que fue hecha a nuestros padres se cumple en Jesús, que fue muerto pero resucitó. Y dice versículo 33: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. A través de Jesús se anuncia ¿qué? Es un mensaje increíble. Hay toda una serie de vidas que están escuchando este mensaje y tal vez están haciendo todas las cosas mal, pero el mensaje es increíble de salvación y de una esperanza. En Jesús hay perdón de pecados. Iglesia, no importa cuán fuerte pueda ser un mensaje, el mensaje al final de parte de Dios cuando confronta nuestras vidas es: en Jesús hay perdón de pecados. Y tenemos una esperanza tú y yo de acercarnos a Él y de pedirle perdón a Dios. Y todo este mensaje Pablo lo está compartiendo a un pueblo que no había creído en Jesús, que no había creído que había resucitado. Pero ahí está Pablo testificando con poder y diciéndoles: es ese Jesús el que les vengo a anunciar y a predicar. Si ustedes checan hasta aquí, Pablo no solamente está dando el mensaje del cristianismo, sino que lo está reafirmando con pasajes de la Escritura. Si algo necesitamos la iglesia es volver a la Escritura. ¿Cuántos de aquí han empezado su lectura del libro de Isaías? 1, sí. 2, 3, muy bien. 4, 5. ¿Qué les parece cómo empieza el libro? ¿Empieza fuerte o no? Compara a la nación de Israel ¿con qué? Con 2 animales.
Bueno, ni siquiera los compara porque dice que son mejores el asno y el buey. Porque el asno y el buey dice que reconocen la casa de su Señor. Pero dice: ustedes, nación de Israel, no me reconocen a mí. Dice: yo los crié y ahora se han rebelado en contra de mí. Todo el mensaje parece ser muy fuerte. Y sin embargo encuentran versículos más adelante que dice: hey, vengan. Si sus pecados son rojos, vendrán a ser como una blanca lana. Dios está confrontando con el mensaje a su pueblo y les está diciendo todo lo malo, pero siempre en ese mensaje hay una esperanza, y Dios diciéndoles: ven, te quiero perdonar, te amo, sigues siendo mi pueblo. Pero si sigues así, obviamente estás perdido. Pero si tú decidieras venir a mí, yo te limpio. Así que a pesar de cualquier mensaje que confronte nuestras vidas, siempre está el amor y la misericordia de Dios a nuestras vidas. Dice, bueno, lo único que les quería recordar es esto: necesitamos volver a la palabra de Dios como iglesia. Pablo no predicaba lo que él creía. Él estaba predicando y sacaba pasajes de la Escritura, el libro de los Salmos, hablando de salmos mesiánicos que apuntaban hacia Jesús. Qué importante es que tú y yo sepamos la Escritura y lo que la Escritura habla de Dios. Pero sobre todas las cosas, que tú y yo estemos pidiéndole a Dios que nos la revele. Porque toda la nación de Israel se juntaba todos los días de reposo a escuchar la palabra, pero estaban cegados. No les resplandeció, y cuando vieron a Jesús, no lo reconocieron como su Señor. Que tú y yo, cuando estemos leyendo la palabra, venga una revelación de Dios hacia nosotros. Y para esto necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y para esto la iglesia le dedicaba tiempo a Dios en oración y en ayuno. Yo sé que cuando uno de nosotros tiene vacaciones, ¿qué es lo que anhelamos y deseamos? La playa. ¿Qué más? Dormirnos. Pero nadie está pensando: qué padre, me tocan vacaciones, me voy a poder encerrar con Dios a buscar su voluntad. Como que eso no son vacaciones. Necesitamos regresar como iglesia a buscar la presencia de Dios, porque Él es el que nos hace fuertes, porque Él es el que nos dirige nuestras vidas. Lo curioso es que todos queremos ser dirigidos por Dios, pero ya nadie está dispuesto a buscarle con pasión como lo hacía la iglesia primitiva. Dice versículo 39, después de que les anuncia el perdón de pecados a través de Jesús, dice: y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Traten de entender que le está hablando a un pueblo judío que tiene toda la ley, y que ahora Pablo les dice: ustedes nunca pudieron ser justificados por la ley, pero es algo increíble, en Jesús podemos ser justificados y perdonados. Les está dando una nueva esperanza. Dice: mirad pues que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Otra vez vuelve a mencionar la palabra de Dios. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creerás si alguien se las contara. ¿En qué profeta se está basando Saulo para dar esta enseñanza? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué profeta es? Habacuc. Habacuc es el que da esta profecía de que iba a ser una cosa tan grande Dios que si aún la platicara nadie lo iba a creer. Ahí está Pablo diciéndoles: la obra increíble que Dios iba a hacer, que nadie iba a poderlo creer, es la salvación a través de Jesús, es la justificación a través de su Hijo Jesús. Pablo enseñando la misma palabra de Dios y explicándola. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo
les hablasen de estas cosas. Wow, el Espíritu Santo había hecho algo en sus vidas y dijeron: hey, ¿puedes regresar la próxima semana? Necesitamos seguir escuchando este mensaje. Qué increíble es cuando en el hombre entra un hambre y una sed por Dios. En esta semana una joven se acercaba conmigo y me decía: tengo hambre y sed de Dios. Leo la palabra de Dios, pero quiero más. Hay cosas que a lo mejor no entiendo. Dígame qué horas puede, dónde tengo que ir, pero yo necesito que me explique. Yo necesito conocer la palabra de Dios. Dígame cuántos días a la semana. Yo decía: wow, qué increíble. Qué increíble es cuando la presencia de Dios entra en tu vida y tú tienes hambre y sed por la palabra de Dios. Y en estos hombres habían escuchado el mensaje y dijeron: regresen, necesitamos seguir escuchando esto. Habían descubierto una verdad que los había empezado a hacer libres. Versículo 43. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Así que muchos de aquellos que escucharon el mensaje dijeron: queremos ese mensaje que ustedes traen, queremos seguir a Jesús. Y Pablo, cuando les dice que perseverasen, era porque no iba a ser fácil, porque tenían toda la nación hebrea de los judíos tenía un problema, la ley, y no podían creer que Dios había venido a decir que la ley toda se había cumplido en Jesús y que ahora éramos justificados por Jesús. Así que Pablo lo que les está diciendo es: el camino a seguir para Dios no es fácil ni sencillo, pero tienen que perseverar. Mira, si cuando tú viniste a los pies de Jesús te dijeron: muy bien, recibiste a Jesús, a partir de ahora todo va a ser miel sobre hojuelas, te mintieron. Gente de tu familia, gente de alrededor te va a tratar de que te vengas para abajo, de hasta que vuelvas a creer y a confiar hasta en la Virgencita. ¿Cómo pudiste hacer semejante sacrilegio? Van a estar atrás de ti, pero Pablo les dice: necesitan perseverar, necesitan continuar en la verdad, en el camino. Las cosas en Cristo no van a ser fáciles. Va a haber gente que te va a querer apartar del camino. Iglesia, necesitamos perseverar. Versículo 44. Pablo, cumpliendo la promesa de regresar, dice: el siguiente día de reposo se juntó ¿quién? Casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Por qué se juntó toda la ciudad? ¿Les ha pasado a ustedes que van a ver una película desconocida al cine y les impacta tanto que y luego a quién mandan al cine? A los amigos, a la familia, a quien sea. ¿Por qué? Porque algo les impactó y dicen: oye, ¿ya escuchaste tal película? Ve a verla. No, está padre. Eso fue lo que pasó. El mensaje de Pablo fue tan impactante en aquella sinagoga que dijeron, empezaron entre familiares y amigos: tienes que venir a escuchar el próximo sábado a este hombre. Quién sabe de dónde viene, pero es increíble el mensaje que trae. Nos predicó de Jesús, que está vivo, que resucitó y que a través de él tenemos perdón de pecados. Y la gente: pero ¿cómo crees? Y luego nuestra ley. Ven, vamos a escucharlo. Se juntó casi toda la ciudad. Yo les pregunto, ¿se imaginan dónde tendríamos que dar un mensaje si toda la ciudad de San Luis se juntara para escucharnos? ¿Se imaginan qué increíble? ¿Y en dónde los juntamos para escuchar para que escuchen este mensaje? Dice versículo 45: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron ¿de qué? De celos, y rebatían
lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Siempre hay gente que se pone celosa cuando ve que ya no sigue su religión, sino que sigue una verdad. Miren, hace algunos años atrás, hace más de 20 años tal vez, había un cantante muy conocido dentro de la iglesia cristiana, llamado Miguel Casina. Yo acabo de escuchar hace poco su testimonio. Él es el único cantante cristiano que se ha presentado en Bellas Artes. Pero a mí me sorprendía lo que él decía en una entrevista reciente. Él se desapareció del mundo de la música porque se fue como misionero. Al día de hoy sigue de misionero en España. Pero en esta entrevista le hacían preguntas de cosas del pasado y le preguntaban sobre aquel momento en el que se presentó en el Palacio de Bellas Artes, el único cristiano que se ha presentado ahí. Dice que él un día pasó por ahí, sintió de parte de Dios algo, que ahí tenían que hacer algo. Manda a preguntar qué se necesita y le mandan una listota de requisitos si quería presentarse ahí. Y él cumple todos los requisitos, pero él cuenta cómo estando, digamos que cumpliendo todos los requisitos, les dicen la gente, la administradora de ese lugar: si quieres, aparta la fecha. Esa fecha puedes dar tu concierto, pero te decimos una cosa: si nosotros queremos, te suspendemos cualquiera de esos días. Nomás te mandamos decir, tu concierto no se hace, tu concierto se acaba. Dijo, tú sabes si quieres ensayar, si quieres apartar esa fecha y anunciarlo, pero nosotros, si queremos, te cancelamos la fecha. ¿Y saben qué dijo él? Está bien, acepto esas condiciones. Pero ¿saben qué? ¿Saben quién le quería cancelar? La Iglesia Católica. Fue la Iglesia Católica la que estaba influenciando para que él no se presentara. Siempre cuando estamos acostumbrados tal vez a que todo mundo siga algo y de repente surge una verdad como nuestro Señor Jesús y la gente se vuelve hacia la verdad, esa religión tradicional se enoja, se molesta, se pone celosa y dice, ¿por qué? Y trata aún de debatir contra la verdad, pero ¿cómo ponerse contra la verdad? ¿Y saben qué pasó? Ese concierto se dio porque era la voluntad de Dios y no se lo suspendieron. Pero él comenta que fue la Iglesia Católica la que quiso impedir que él se presentara en ese lugar, por la influencia que estaba teniendo con su música y que la gente escuchara ese mensaje. Versículo 45, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Imagínense qué triste. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, ¿qué hicieron? Se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaba ordenados para vida eterna. Qué increíble mensaje el de Pablo. Lleva y da el mensaje, la gente lo rechaza. ¿Y saben qué hace Pablo? No lo quieren con permiso, hay gente que sí lo quiere. Y a veces nosotros nos enfrascamos ahí con gente que no quiere nada. Decía Jesús, no tiren las perlas a los cerdos, porque ellos los van a despedazar. Ellos no entienden lo que es una perla. Y fue y les enseñó el mensaje de salvación a través de Jesús, pero ellos lo desecharon. Y Pablo entonces se dio la media vuelta y dijo: no lo quieren con permiso.
nos vamos con la gente que sí quiere escuchar este mensaje de verdad. Ahora, lo más triste es que imagínense que después se hubieran enojado, ¿no? Y decir, es que el Pablo ya no quiso hablarnos, ¿verdad?, de la palabra, cuando fueron ellos los que la rechazaron. Pero los gentiles escuchan esto y hay un gran regocijo, y ellos tenían un corazón tan dispuesto que creyeron inmediatamente todo lo que les estaban diciendo. Y dice que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Les pregunto, ¿por qué estaban llenos de gozo si los acaban de correr de un lugar? Si no los querían escuchar. Porque los gentiles sí. O sea, siempre, a pesar, en este el capítulo 13, veíamos al principio que ellos fueron escogidos por Dios para una obra. Pero ¿qué les decía yo? No significa que todo va a ser fácil. ¿Saben que Dios los escogió a cada uno de ustedes para una obra en el reino de Dios? Y muchas veces ha venido desánimo porque quisieran que todo se diera de una manera facilito, que nadie se opusiera, y decir, Dios, es que si tú me llamaste, ¿por qué hay esta oposición? Dios, ¿por qué si tú me dijiste que yo creyera en ti, por qué sucede esto y sucede aquello? Encontramos que el gozo no se perdía porque entendían sencillamente que tal vez no toda la gente iba a querer, pero el gozo valía la pena por aquellos que sí estaban creyendo. ¿Creen que no vale la pena? ¿Creen que ahorita en el rostro de Jesús no hay gozo al vernos a nosotros buscándole? Claro que hay gozo, aun si en este lugar no hubiera nadie más que una o dos personas. En el rostro de nuestro Señor Jesús habría una gran sonrisa. Tal vez diríamos, pero son millones de gentes en San Luis, ¿por qué no quieren? Pero Jesús, su rostro se ilumina cuando te ve y dice, wow, ahí están perseverando, ahí están continuando. Tal vez las cosas no han sido fácil, las luchas no han sido sencillas, pero ahí están, y el rostro de Jesús se ilumina y sigue viéndonos y diciendo, wow, siguen perseverando, siguen continuando a pesar de tantos obstáculos. Y el rostro de nuestro Señor sigue sonriendo. Y sabes, tú y yo somos un motivo de que Él haya una sonrisa en su rostro. Iglesia, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que ustedes fueran la razón de la sonrisa de Jesús? Pues tienes que saberlo, porque tú eres parte de de que en el rostro de Jesús se ponga una sonrisa. Lo eres tú y lo soy yo. Siempre y cuando perseveremos en la verdad, siempre y cuando nos mantengamos haciendo la voluntad de Dios. Iglesia, hoy en esta tarde la palabra de Dios nos recuerda, necesitamos volver a buscarle en ayuno y en oración. Necesitamos volver a retomar la dirección que Dios quiere darnos a cada uno en nuestras vidas y amarle con todo el corazón. Y que aun cuando Dios te haya llamado y apartado para una obra, eso no significa que todo va a ser fácil. Eso no significa que todo va a ser sencillo. Cuando Dios llama a una persona, ¿sabes? Cuando Dios nos llama, estaba escuchando un testimonio de un cantante que canta así hip hop y cosas así. Él se creció en las calles en medio de drogas y empezó a cantar, pero Dios lo llevó a que se convirtiera en pastor. Y ahora que él es pastor, en una entrevista también me daba mucha risa porque le decían, oye, ¿y cuál es la diferencia ahora que eres pastor a cuando eres
Eras músico, ¿no? Pues como músico ibas, dabas tus conciertos y ya te ibas y todo. De hecho, el papá de él es pastor, se congregaba con él. Pero él decidió abrir una iglesia en un lugar difícil ahí en México. Pero da risa cómo lo expresa también, porque dice, no, pues antes los pleitos en la calle con navajas y todo eso. Y ahora que soy pastor, los pleitos son con las mises de la escuela dominical. Entonces, ¿cómo cambia la vida dependiendo de dónde Dios te lleva? Y nada, aunque Dios te haya escogido y te haya dicho es por aquí, no significa que las cosas van a ser fáciles y sencillas. No significa que todo mundo te va a aplaudir. No significa que todo mundo te va a ovacionar. Significa que Dios te llamó para un propósito y necesitamos mantenernos agarrados a su gracia y a su amor y no soltarnos y permanecer haciendo su voluntad hasta el final. Iglesia, vamos a ponernos de pie en esta tarde.